Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y te doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche, un clásico del western, El hombre que mató a Liberty Balance, una diva mexicana, María Félix, un productor de éxito, Fernando Bobadilla, y un musical sobre la leyenda artúrica, Camelot, son los protagonistas del episodio de hoy. Espero que te guste. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Antes de empezar, un pequeño sumario de los reportajes que traemos hoy. Tenemos, por ejemplo, uno de los mejores westerns de la historia. Trudy y yo vimos El hombre que mató a Liberty Balance. ¿La has visto ya? Vamos a recordar a una leyenda del cine mexicano que también trabajó en el cine español. La artista María Félix, en la escalerilla del avión, recibe los primeros saludos de bienvenida y la ofrenda del ramo de flores. Charlaremos con Fernando Bobadilla, el productor de las películas de Amenábar. Y Jack Bourbon nos trae esta semana un musical de ambiente medieval protagonizado por un personaje mítico. Yo, Arturo de Inglaterra. Sí, el guerrero más grande de toda la tierra. Hablaremos de Camelot, la película de Joshua Logan. Todo esto y alguna cosa más a partir de ahora. ¡Empezamos! I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo miércoles, día 13, se cumplen 60 años del estreno de uno de los mejores westerns jamás filmados. Más aún, nos atrevemos a decir que se trata de una de las mejores películas de toda la historia del cine. La dirigió John Ford en 1962 con John Wayne, James Stewart, Vera Miles y Lee Marvin de protagonistas. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a El hombre que mató a Liberty Balance. Hay quien lo considera el primer western crepuscular de la historia. Esta ciudad ha cambiado mucho. Iglesias, escuelas, comercios. Todo esto es el resultado del tren. Una película impregnada de melancolía que describe el fin del mito de la frontera, la desaparición de un estilo de vida y la llegada de otro que lo sustituye. En El hombre que mató a Liberty Balance, el rudo vaquero del Far West daba paso a un nuevo tipo de héroe. Un hombre que ha llegado a nuestras tierras no armado con un revólver, sino cargado con una maleta llena de libros de leyes. Sí, es un abogado y un maestro. El primero al oeste de Rossy Buttes. Era el primer western de John Ford en el que no mostraba su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores. Bajo el hechizo de estos elementos puedo ver una vez más las vastas manadas de búfalos y los pieles rojas salvajes vagando por nuestro territorio sin ninguna ley por la que regirse. Ford había rodado casi todo el film en decorados de estudio, centrando su atención en los diálogos y los personajes, como si no quisiera distraer al espectador de los conflictos que quería abordar. Los ganaderos luchan contra la creación del Estado. Pequeños propietarios en peligro, y eso demuestra que si los grandes rancheros al norte del río ganan la lucha para mantener esa zona como territorio abierto, todas vuestras granjas y vuestras cosechas de maíz, los pequeños tenderos, así como el futuro de todos vuestros hijos desaparecerán, se perderán para siempre. Fue también la última película que John Ford rodó en blanco y negro. Acércate donde yo te pueda ver. ¡Sal de las sombras, cobarde! Algunos dicen que fue por las restricciones presupuestarias del estudio, otros que para disimular el maquillaje de John Wayne y James Stewart, interpretando personajes 30 años más jóvenes que su edad real. Lee Marvin, en cambio, lo tenía claro. El blanco y negro soluciona muchos problemas y además te lleva automáticamente hacia un pasado mítico. De hecho, creo que hay muchas películas actuales que serían mucho mejor en blanco y negro. Pensemos, por ejemplo, en la escena cumbre de la película, la del duelo.
transcurre de noche en un callejón oscuro. El blanco y negro te permite hacer maravillas con las sombras y la escena resulta mucho más dramática. La historia del hombre que mató a Liberty Balance se basa en un relato corto de Dorothy M. Johnson, la misma escritora que daría argumentos para otras películas del género, como El árbol del ahorcado o Un hombre llamado Caballo. Un viejo senador al que da vida a James Stewart cuenta a los periodistas un episodio de su juventud, cuando recién graduado como abogado y de camino al pequeño pueblo de Shinbone, fue atracado y golpeado brutalmente por el bandido Liberty Balance. Abogado, ¿eh? Yo te enseñaré la ley. La ley del oeste. Malherido y sin dinero, el hombre es acogido en el pueblo por la dulce Vera Miles y por el rudo vaquero John Wayne, con el que desarrollará una complicada amistad. Pero Balance no deja de hostigarle cada vez que se encuentran. Él volverá. De eso puedes estar seguro, y no en mi busca, sino en la tuya. Y no podrás responder a sus disparos con un libro de leyes. O compro un arma o abandono el territorio. ¿Es eso lo que quiere decir? Exacto, amigo. La tensión desembocará en un duelo cara a cara que tendrá consecuencias inesperadas. El día en que decidió venir a mi oficina le entregué un viejo revólver. Y desde entonces se ha estado entrenando 2 veces a la semana. ¿Quiere decir que piensa enfrentarse a Liberty? ¿A Liberty Balance? El hombre que mató a Liberty Balance tiene diversas caras. Es un western, pero también una película política e incluso un melodrama romántico con el clásico planteamiento del triángulo amoroso. Hallie me pertenece. He hecho construir esta habitación y un porche nuevo para cuando nos casemos. Me alegro, Tom. Además, todo el mundo lo considera cosa hecha. Todo el mundo menos Hallie, y tal vez tú. Eso es una repugnante mentira. Entonces, ¿por qué ha venido a verme muerta de miedo? Porque teme que te maten cuando te enfrentes con Liberty Balance. Por otro lado, la película cuenta ese momento en el que el salvaje oeste dejó de serlo para dar paso a una sociedad regida por el orden, la justicia y la democracia. Comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. Como apuntábamos antes, una de las pegas que quizá tiene la película es el hecho de que los 2 actores protagonistas resulten algo mayores para los papeles que interpretan. Hace muchos años me licencié en Derecho. Había tomado al pie de la letra el consejo de Horace Greeley. Vete al oeste, muchacho, al oeste, en busca de fama y fortuna y también de aventuras. Esta diferencia de edad es particularmente notable en el caso de James Stewart, ya que en el flashback que ocupa casi todo el film interpreta a un joven abogado, cuando en realidad tenía ya 54 años y eso se nota, por mucho maquillaje que el actor llevase encima. Supongo que debo estar muy ridículo con esto. A pesar de todo, su interpretación es magnífica, como también lo es la de John Wayne en uno de los mejores trabajos de su carrera. Liberty Balance es el hombre más duro al sur del Picket Wire. Después de mí. El duque representa con igual solvencia al hombre duro del oeste y al vaquero enamorado. Un poco más de color y estarás tan hermosa como la flor del cactus. Oh, Tom, eres muy galante. John Wayne. Una de las cosas que me dijo al principio de mi carrera fue: vas a tener muchas escenas durante tu vida que te parecerán sentimentales. Interprétalas con honestidad y verdad, y lo harás bien, porque si intentas interpretarlas irónicamente, situándote por encima, perderás la perspectiva y arruinarás la escena. Durante el rodaje de la película, John Ford estaba enfadado con él y le trataba con bastante dureza. Al parecer, el director estaba resentido porque la mayoría de las escenas en las que trabajó sin ser acreditado en El Álamo, la película que había dirigido Wayne un año antes, habían sido descartadas en la sala de montaje. Creo que está usted en su derecho. Vera Miles, la chica de la película, ya había trabajado con John Ford en Centauros del Desierto, mientras que el papel de villano corre a cargo de Lee Marvin. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver. ¿Un arma? No quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Fue John Wayne quien sugirió a Lee Marvin para el papel de Balance después de trabajar con él en Los Comancheros. Una sugerencia que John Ford aceptó de buena gana, ya que sentía un gran respeto por Marvin, que era un héroe de guerra condecorado.
Durante la Segunda Guerra Mundial combatió como marine en la batalla de Saipan, siendo uno de los únicos 9 supervivientes de su unidad, Lee Marvin. Me llamó y me dijo, quiero que hagas una película conmigo. Le dije, vale, me encantaría leer el guión. Y me contestó, no lo leas, solo hazla. Y como en todas las películas de John Ford, los personajes secundarios resultan impagables, aportando esas pequeñas gotas de humor al relato. Por ejemplo, el sheriff cobardica al que da vida Andy Devine. Todos vosotros, amigos míos, sabéis que la cárcel tiene una sola celda, que el cerrojo está roto y que allí dentro duermo yo. O el periodista borrachín, interpretado por Edmund O'Brien. Lo de siempre, Hank. El bar está cerrado. Durante las elecciones el bar está cerrado, señor editor. Échele la culpa a su amigo, el abogado. Dice que es una de las leyes fundamentales de la democracia y que no hay excepciones. ¿Que no hay excepciones ni para la prensa? Oh, esto es llevar la democracia demasiado lejos. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide. John Ford supo manejar con inteligencia los egos de sus dos estrellas. En los carteles promocionales de la película, el nombre de James Stewart aparece primero. Imprime eso y te matará tan seguro como que yo estoy aquí. Pero en los títulos de crédito iniciales de la película, el nombre de John Wayne es el que vemos en primer lugar. Además, el estudio ordenó a todos los gerentes de los cines que colocaran el nombre de Wayne antes que el de Stewart en sus marquesinas. Has salido muy airoso de la empresa. La película está llena de frases inolvidables, pero una especialmente ha quedado para el recuerdo. Supongo que usted no hará uso de esta historia, ¿verdad, señor Scott? Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Ese Print the Legend, en la versión original, ha pasado a la cultura popular para referirse a cualquier escrito sobre una persona cuya fama o leyenda ha superado la auténtica realidad. Y una curiosidad musical para terminar. Esta canción que escuchamos de fondo fue compuesta por Burt Bacharach para la película, pero al final la Paramount la desechó por considerarla demasiado moderna. No obstante, Jim Pitney la grabó al estrenarse el film y llegó al número 1 de las listas de éxito. He was the bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. Y ahora, oídos atentos, memoria cinematográfica activada, pues a ver si reconocéis los 3 títulos que os proponemos hoy en nuestro juego de las películas. ¿Qué es eso? Un conductor de electricidad. Una pequeña descarga, ¿verdad, señor Jackson? Abra la boca. ¿Qué es? Para evitar que se muerda la lengua. Muérdalo. ¿Preparado? Preparado. Allá vamos. ¿Cómo puedes odiar a tu padre? No se es padre por el solo hecho de haberla engendrado aún. Nunca ha sido un padre para mí, ni para Iván, ni aún para ti. ¿Qué esperas de mí? ¿Que le ame? Todos necesitamos amor. Para ti no hace nada censurable. Nada. Alexi, reconozco en mi ser la misma depravación e idénticos pecados que veo en nuestro padre. Soy un Karamazov, como lo eres tú. Solo que en ti todo es santo. Donde quiera que esté Fyodor Karamazov, estará el mal. Donde quiera que tú estés, estará el bien. Pero tu número es de aficionado. Canciones propias de críos de 6 años, títeres que no hacen gracia y unos discos. Pero es algo original. Nadie lo ha hecho jamás. No soy como todos los demás. Yo dirijo un negocio. El del espectáculo. Espectáculo, negocio. Si no hay negocio, no hay espectáculo. Y para ti no lo hay.
Yo creo que esta semana no eran muy difíciles, pero comprobadlo vosotros mismos a ver si habéis acertado. Empezábamos con Jack Nicholson a punto de ser sometido a una sesión de electroshock en Alguien voló sobre el nido del cuco, la película de Milos Forman con música de Jack Nitzsche. En segundo lugar, Jules Briner hablaba sobre su padre con su hermano en la ficción, William Shatner, en Los hermanos Karamazov, la adaptación de la famosa novela de Dostoyevsky que Richard Brooks dirigió en 1958. Su banda sonora era obra de Bronislaw Kaper. Y terminábamos con Jim Carrey en la piel del cómico Andy Kaufman en Man on the Moon, otra película de Milos Forman que tenía música del grupo REM, y lo que suena de fondo es la versión orquestal del tema principal que se incluye en su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia viene marcado también por un aniversario y nos lleva hasta México. Este viernes 8 de abril se han cumplido 20 años de la muerte de María Félix, todo un mito del cine latinoamericano. En los próximos minutos vamos a recordarla. El público la adoraba, fue amada y venerada por músicos, actores, pintores y literatos. Dice Octavio Paz que yo nací dos veces. Una cuando me engendraron y la otra cuando yo me inventé. Es cierto, en sus películas María Félix encarnaba casi siempre a mujeres de mucho carácter. Faltan 13 minutos, papá. Yo hablaré con él. No, yo hablaré con él. Beatriz. ¿Qué Beatriz ni qué 8/4? Tú no. Yo sí. Aquí se trata de que yo tenga la razón. Y perdóneme que le grite, papá. Hay cosas que arreglamos mejor las mujeres que los hombres. Aquellos personajes no tardaron en contagiar a la María Félix real, que pronto se convirtió en un personaje en sí mismo. Como ella decía... A una actriz se le inventa. Una actriz es sueño. Y a eso dedicó su vida, a hacer soñar a los hombres con su belleza y a servir de modelo para el sexo femenino. Una mujer fuerte, volcánica, que no se arrugaba ante nadie y siempre llevaba las riendas. La iniciativa, mira, de una manera general, dicen que los hombres deben de llevar la iniciativa. En mi vida la he llevado yo. La prueba que he escogido, las gentes con las que yo he vivido han sido escogidas por mí. No me escogieron nunca. Con su larga cabellera negra y sus ojos de fuego, su imagen estaba cargada a partes iguales de belleza y personalidad. Entonces usted cree que yo soy de las que dan susto. Miedo, pánico, pavor. Nunca me había asustado tanto en mi vida. María Félix se erigió en símbolo, una actriz que llegado un momento se bastaba a sí misma, sin necesidad de guiones, ni siquiera de películas, hasta el punto de que su personalidad acabó ensombreciendo a su filmografía. Dígame una cosa, ¿por qué a los hombres no les gusta perder con las mujeres? Tal vez por temor de perder algo de su hombría. Usted no tiene miedo de perder conmigo. Porque perder contigo ya es una ganancia. La historia oficial dice que fue descubierta en plena calle por el director Fernando Palacios. Estando en frente de una vitrina, se me paró un señor enfrente, me interpela y me ofrece hacer películas. Yo ni creía en el cine, ni tenía idea de hacer cine, y yo para mí era completamente una historia inventada de este señor. Con el tiempo este señor tomó mis señas y insistió e insistió. Y yo tuve el tiempo de reflexionar en que por qué no se podía probar. Debutó en el cine en 1942 en la película El Peñón de las Ánimas, al lado de la gran estrella del cine mexicano por entonces, Jorge Negrete, con el que no se llevó nada bien. Mi primer película yo no conocía nada de las costumbres. Mi escenario quise que todos me lo firmaran, se lo presenté a Jorge, y no quiso y se negó. Le hice yo algunas diabluras en la película, la verdad. Tenía un poco de razón el tipo para estar furioso, ¿verdad? Años después, sin embargo, rodarían un par de películas más juntos, se enamorarían y acabarían casándose. Con esa cara, con ese... bueno, con ese... ¿Y usted con esa voz? ¿Está usted sola? Sí, ¿y usted? Sí. Fue la tercera película de María Félix, Doña Bárbara, estrenada en 1943, la que finalmente la encumbró, con un personaje que a partir de entonces la actriz interpretaría una y otra vez delante y fuera de las cámaras. Una mujer dura, dominante y altanera. Tuyo es hoy cuanto fue mío, pero no vengo a reclamártelo, sino a pedirte protección para Marisela en peligro. La codicia un mal hombre, don Guillermo. Ah, tu amigo, sin embargo, con cuyas bebidas te emborrachas todos los días, ¿es que ha decidido cobrártelas con el cuerpo de tu hija? Tú podías evitarlo. Pues sí voy a hacer algo, mandarle un consejo. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Doña
doña Bárbara le dio también el apodo por el que sería conocida a partir de entonces, la Doña. Hasta mi perico me dice la Doña, así es que este personaje me marcó en mi vida, me dio un nombre, Doña. A lo largo de su carrera, María Félix rodó 47 películas. Las 47 películas, yo no las he visto todas, pero yo creo que el público sí. Trabajó con todos los grandes directores mexicanos, el Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón y también Buñuel en su etapa mexicana, quien la dirigió en Los Ambiciosos. Confiesa que hay otros que te gustan más que yo. ¿Y si hubiera otros qué? ¡Basta! ¡Nunca habrá otros! Yo te haré ver quién es el amo, desgraciada. Trabajar con Buñuel fue una delicia. Primero, la admiración que siempre tuve para él. Fuimos muy amigos. En una película yo aprendí muchas cosas. No aprendí a quererlo porque ya lo quería, pero era muy interesante trabajar con él. Quisiera hablar con toda la verdad, óyelo bien, contarle al mundo lo que hay que contar de una mujer. Su carrera coincidió con la etapa de oro del cine mexicano en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. En esos años, María Félix fue la reina. Títulos como Enamorada, Río Escondido, Tizoc, Doña Diabla... Si me dejas, soy capaz de todo. Tuya será la culpa de mi muerte. Me amenazas con suicidio, como si yo fuera la causa de tu debilidad. Ningún hombre se mata por una mujer. Te matan por cobarde. La prensa intentó enfrentarla con Dolores del Río, la otra gran dama del cine mexicano, pero la realidad es que eran buenas amigas y trabajaron juntas en la película La Cucaracha. Dolores del Río era una gran señora. Era inteligente, era divertida. Y yo quise mucho a Dolores y tengo un muy buen recuerdo. Pero una reina como María Félix no habría podido ser tal sin una vida sentimental a la altura de su leyenda. Los hombres no me escogieron a mí, no dije esta, no. Yo escogí mis hombres, por eso he sido tan feliz. Se casó por primera vez a los 17 años, antes de ser actriz, y tuvo un hijo. Pero aquel hombre la hizo muy infeliz y María le pidió el divorcio en 1938. Además usted es un ridículo, un payo, un grosero, un robavacas, zambo, chango mechudo, mantenido. Además usted es muy feo. Su exmarido se quedó con la custodia del hijo y María no conseguiría recuperarla hasta ya convertida en actriz famosa. Su segundo matrimonio, en cambio, hizo correr ríos de tinta. Pues fíjate que sabes cómo llaman a la pareja. No tengo ni idea. La bella y el feo. ¡Buenísimo! El feo era el compositor Agustín Lara, que dedicó a María varias canciones, como Humo en los ojos, El Chotis Madrid, en el que la prometía hacer la emperatriz de lavapiés, o el tema que acompañaría a la actriz el resto de su vida allá donde fuese. María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. El matrimonio duró 2 años. Agustín Lara era un hombre muy celoso, tanto que llegó a disparar sobre la actriz porque sospechaba que ésta le engañaba. Afortunadamente, la doña pudo esquivar el tiro que pasó muy cerca de su cabeza. En 1952, como contábamos antes, se casó con Jorge Negrete, pero ese matrimonio tampoco duró mucho. Que se detenga el corrido, que México entero guarde un minuto de silencio. Jorge Negrete ha muerto. Jorge Negrete falleció prematuramente en Los Ángeles un año después de la boda. Cuando María regresó a México con sus restos, bajó del avión vistiendo pantalones, algo que fue muy criticado por la prensa mexicana de entonces, pero que por otro lado ratificó su imagen de mujer independiente. ¿Quién puede definir la libertad? Es como respirar. ¿Respiras o no respiras y te sientes vivir o no? Eso es libertad. Te preocupa demasiado la libertad. ¡Ah! La defiendo por encima de todo. María Félix trabajó también en el cine español. Qué felicidad ser así. Ir por el mundo tendiendo las garras. ¿Eres capaz de odiar tanto? Odio a los hombres. Me han hecho mucho mal. Yo no te hice otro mal que al de quererte. Quizás sea ese el peor de todos. Aquí la escuchamos en Mare Nostrum, al lado de Fernando Rey. Rodó en nuestro país otras películas como Faustina o La noche del sábado, y como Ava Gardner fue seducida por el torero Luis Miguel Dominguín. No me seducen, yo seduzco. También trabajó en otros países europeos. Sono la donna più invidiata di Roma, anche la più disgraziata. Un amore così merita di sfolgorare agli occhi di tutti. Perché dici cose senza senso? Sono la sposa dell'imperatore. En Italia hizo, por ejemplo, Mesalina, y también rodó varias películas en Francia. Voy a dar una vuelta por la Reina Blanca. El que me quiera, que me siga. ¿A Montmartre? ¿Es peligroso? Precisamente por eso. ¿Montmartre? ¿Dónde está? Pero si has nacido allí, cariño. ¿Vamos a ver las bailarinas? Sí, vamos. Esta es María Félix en la película French Cancan de Jean Renoir. Yo no sabía una palabra de francés.
aprendí mis diálogos fonéticamente con un muy buen profesor que me ayudó mucho, y mis galanes, las personas que trabajaban conmigo, mi fotógrafo, me ayudaron mucho y aprendí. En cambio, nunca atendió la llamada de Hollywood. Los papeles que la ofrecían no le gustaban y cuando llegaron los buenos guiones no pudo aceptar. Me ofrecían hacerla de India Cheyenne y francamente no me gustaba. Yo no pude hacer una película muy importante como fue Diablo al Sol, que me gustó mucho, pero que no pude hacer. Y 2 o 3 más, pero que yo ya estaba muy comprometida en Europa. Gracias a sus películas internacionales, María se convirtió en una especie de embajadora de México. ¿Con quién se sienten más a gusto en el extranjero que conmigo? Los mexicanos. Así la ponemos a usted como un ejemplo de nuestra... No es que me pongan como ejemplo, pero los de allá sí me ponen como ejemplo, como mexicana. Sí, los extranjeros sí. Belleza sí. Mexicana María Félix. Bueno, siempre se acuerdan. Sí. ¿Y creen que todas son como yo? Revistas como Life o Paris Match la nombraban la mujer más hermosa del mundo. Modistos como Givenchy o Balenciaga la vestían y su colección de joyas era legendaria. Tantas alhajas, esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París, el público le gusta verme arreglada. ¿Cómo quiere que venga aquí guarachuda aquí al programa? En 1971 rodó su última película, La Generala, y a partir de entonces se dedicó a otros asuntos. Su cuarto marido, un banquero francés, había fallecido y ella se hizo cargo de su cuadra de caballos. Al irse mi marido, yo me quedé a la responsabilidad de esta cuadra. Gané muchos derbis, se dice fácil, pero tuve muchos premios y me han dado mucha satisfacción mis caballos de carrera. Ya no hacía películas, pero siguió ejerciendo de María Félix en la vida real, en actos y entrevistas de televisión. Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco. El 8 de abril de 2002, el día de su 88 cumpleaños, la doña falleció mientras dormía de un ataque al corazón. Sus películas importantes tenían ya décadas, pero su muerte supuso un luto nacional. Y es que para los mexicanos y para los amantes del cine de todo el mundo, María Félix había sido mucho más que una actriz. El momento ha llegado. Será fugaz, pero tendrá, según espero, además de alegría, un toque de eternidad, de esa misteriosa eternidad que parecen tener aquellas películas en las que ustedes, como sus padres y abuelos, todavía ven, y en las que yo, siendo la que soy, la que fui y la que seré, todavía actúo. There's a plan, and wise men know it was ever so since the world began. Woman was made for man. Where is she? Where is the woman for me? For every prince there's a princess. For every Joe there's a Joan. And if you wait, you will meet the maid born for you alone, happy to be your own. Canta Un casito callo mío, Tony Martin, el que fuera marido de la actriz Charisse. La canción pertenece a la película Casbah, un drama con toques musicales ambientado en Argel que en 1948 protagonizaron Ivonne de Carlo y el propio Tony Martin. Y tras esta pequeña pausa musical, vamos a conocer al invitado de esta semana en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana tenemos como invitado a Fernando Bobaira, productor habitual de las películas de Alejandro Amenábar, como Abre los ojos, Mar adentro, por la que ganó el Oscar, Los otros, Mientras dura la guerra, o de la serie de televisión La Fortuna.
Fernando Bobaira produjo también la serie Crematorio y ha trabajado en todo tipo de géneros cinematográficos, como comedias como Cuerpo de élite, Lo dejo cuando quiera y muchas otras más. Y de su trabajo como productor y del futuro del cine nos habla a continuación. A mí el cine me interesó desde muy pequeño. Yo vivía en Castellón y tuve un contacto pues, a través de un amigo de mi padre que tenía una sala de proyección y donde íbamos hijos de amigos de mis padres a ver películas. La Dama de las Camelias. Esta es de las que a mí me gusta, de llorar. Yo prefiero Alba de América. ¡Tierra a la vista! Yo recuerdo desde muy niño, ¿sabes?, el estar interesado en ver las películas en televisión española, ¿no? Era lo único que había entonces. Y luego mi padre se dio cuenta de eso y íbamos con bastante frecuencia al cine. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver Criacuervos, no sé qué edad tendría, 11, 12, 13 años, y no enterarme de nada, absolutamente. ¿Por qué no me tocas esa canción que tanto me gusta? Hija, no son horas de tocar el piano. Anda, mamá. Bueno, ¿pero luego irás a dormir? Sí. Y quise dedicarme a ello, no sé por qué, pero siempre fui bastante consciente de mi falta de talento creativo. Sabía que ni la escritura ni la dirección iban conmigo, pero quería estar en ese mundo, ¿no? Yo volví de Estados Unidos a trabajar en lo que era la productora de Prisa a finales del 96, entonces vi Tesis. Quería pedirte un favor, me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía. Las necesito para mi tesis, es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre Mickey Mouse. Y me pareció que había ahí un talento joven y potente, ¿no? Y hablé con José Luis Cuerda, llegamos a un acuerdo de 3 películas que fíjate que fueron Abre los ojos, La lengua de las mariposas y Los otros, ¿no? Los niños padecen una grave alergia a la luz. Son fotosensibles y jamás deben exponerse a una luz más fuerte que esta. De hacerlo en cuestión de minutos se llenarían de llagas y de ampollas y empezarían a asfixiarse. A largo plazo podría ser fatal. Y ahí pues fuimos forjando una relación, sobre todo en Los otros, que fue una película pues complicada, porque de alguna manera había que unir esos dos mundos, ¿no? El mundo de la cinematografía europea, pequeña, con la cinematografía estadounidense, pero además en su aristocracia, ¿no? Y fue un proceso complicado, pero en el que todo el mundo puso mucho de su parte y que lo salvó el talento de Alejandro, ¿eh? Porque hubo momentos de mucha crisis. ¿Sí? Una queja más y te quedas sin las 2 entradas que te he conseguido para la película de Alejandro, ¿cómo se llame? ¿Qué va, el Spielberg español? Sí. Gracias, creía que estaban agotadas. Pues yo creo que el trabajo del productor, o sea, tiene muchas facetas, o sea, tiene un componente creativo, pero nunca debe ser el motor de creación en las historias. Yo creo que el trabajo del productor tiene que estar mucho más cerca de la edición que de la creación, pero aparte de ese trabajo creativo, pues tienes que lidiar con la realidad, ¿no? La realidad a veces es muy tozuda, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a dineros y a mercado. Los films que llevan mi marca producen dinero. Con esta película ganaré algo más de 472.000, no liras, dólares. Mi trabajo yo creo que es un trabajo de acompañamiento al talento creativo, ¿sabes? A los guionistas y a los directores fundamentalmente, ¿no? Y en todo ese proceso participa mucha gente, es muy laborioso y muy intensivo, digamos, de inversión, y pues hace falta una cierta mentalidad empresarial, ¿no?, para llevarlo adelante. Debe tener presente que no ha de costar ni una sola lira más de lo estipulado en nuestro contrato. Por lo tanto, querido amigo, nada de semanas extras ni días extras, ni siquiera un minuto. Se trata de encontrar historias, ¿sabes? Historias que puedan interesar al público. A veces tu involucración o tu compromiso personal con ellas es mayor, a veces es menor, pero siempre intentas hacerlas de la mejor manera posible, ¿no? Y con los medios adecuados, ¿no? Que eso es importante. Hay muchas veces en que las historias te piden unos presupuestos que no puedes conseguir, ¿sabes? Y quizás es mejor no hacer la película que hacerla mal. Mi trabajo, si quieres llamarlo así, es ayudar a que otros que tienen más talento que yo realicen sus ideas. Después de 2 años, Jonathan va a producir otra película.
Quiere que tú la escribas, que tú la dirijas y que tú la interpretes. Ahora, con el nombre de Jonathan Sills yo no conseguiría ni un centavo. Pero con el de Fred Amiel, Georgia Lorrison y James Lee Barlow, puedo conseguir 2 millones mañana mismo. I wanna be a producer with a hit show on Broadway. I wanna be a producer, lunch at Sardi's every day. Creo que estamos ante un cambio de paradigma absoluto, donde las plataformas ya se han convertido en dueños de toda la cadena de valor, ¿no? O sea, pues desde la generación de la idea, ¿sabes? Adquieren directamente propiedades literarias, por ejemplo, hasta la difusión, ¿no? Porque las series y las películas que hacen solo tienen vida dentro de su plataforma. Hoy estas historias interactivas están disponibles en la tele, en el portátil, el móvil. Yo lo estoy desarrollando para las plataformas en streaming. Se rumorea que la plataforma es Netflix. No me gusta hablar de rumores. Entonces eso implica un cambio sustancial porque antes una película o una serie incluso podía tener vida en diferentes soportes, ¿no? Lo que hacía que, digamos, la presencia del creador fuera más importante. Ahora yo creo que lo que prevalece es la marca de la plataforma y vamos a ver las consecuencias que tiene todo esto en un futuro para los creadores. Y vamos a ver también todo lo que el desarrollo tecnológico que estas empresas están aportando va a traer, ¿no? O sea, se habla del algoritmo, pero a mí me preocupa más la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, pues aplicada a la narración, por ejemplo, o aplicada a la interpretación. Ya sé por qué es tan bueno como tú. Eres tú. Podemos encontrarnos con que se intente utilizar actores del pasado para reproducirlos en el presente, porque hay un archivo material que con inteligencia artificial lo puedes perfectamente replicar, ¿no? Han hecho 3 pruebas. Las 3 han salido idénticas. No parecidas, idénticas. Como si fuerais la misma persona. O sea, lo que me preocupa es el que todo pueda ser parametrizado. Y eso yo creo que va no solo en contra de la libertad creativa, sino contra de lo que es el avance, digamos, de las narrativas, ¿no? Porque si todo se basa en el pasado, ¿sabes? Más que en el riesgo creativo, pues puede tener sus consecuencias. Pero vamos, no hay que ser pesimista. O sea, vamos a ver cómo evoluciona esto. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. de Lalo Schifrin pertenece a la película La leyenda del indomable, aquella en la que Paul Newman interpretaba a un presidiario y que todo el mundo recuerda por la escena en la que se come 100 huevos duros. No sabemos si los huevos duros le gustan a nuestro Jack Bourbon, pero sí sabemos que le gusta y mucho el cine musical. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Fue una semana después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy cuando su viuda Jackie concedió una entrevista a la revista Life. En ella dijo lo siguiente: a Jack le encantaba escuchar el disco de Camelot, el musical de Broadway, El Rey Arturo y Lady Ginebra. Lo escuchaba por las noches antes de dormir. Le encantaba la estrofa final. No permitas que se olvide que hubo una vez un lugar, durante un breve momento de esplendor, conocido como Camelot. Aquella comparación contribuyó decisivamente a mitificar la presidencia de Kennedy como un Camelot moderno, un tiempo breve de esperanza que vivió el mundo en el que la justicia y la razón prevalecían y que desgraciadamente terminó de forma trágica. Hoy el musical que os traigo es este, el favorito de Jack Kennedy, que tras triunfar en Broadway fue llevado a las pantallas por Joshua Logan en 1967.
Ninguna otra leyenda medieval ha calado tanto y se ha mantenido tan viva hasta hoy como la del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Aquel que arranque la espada de la piedra se proclamará rey. Arturo, tú eres el elegido. Con la espada Excalibur como emblema, Arturo formó su corte en el castillo de Camelot. Invitaremos a todos los caballeros y a todos los reyes de la tierra a deponer las armas y unirse a nosotros. Oh sí, Jenny. Y en uno de los grandes salones del castillo pondremos una mesa para que todos los caballeros se sienten alrededor. Pero tendrá que ser una mesa muy grande. Y no ocasionará celos. Todos se sentirán superiores y querrán sentarse en la presidencia. Pondremos una mesa, una tabla redonda. Así no habrá presidencia. El cine, lógicamente, también ha recogido esa leyenda. ¿Camelot? ¿Camelot? No he estado yo aquí antes. Efectivamente, se han hecho numerosas películas sobre Camelot, desde clásicos como Los Caballeros del Rey Arturo o Excalibur, dramas de autor como Lancelot du Lac, películas de animación como Merlín el Encantador o cintas más contemporáneas como El Primer Caballero o El Rey Arturo. Incluso los Monty Python nos ofrecieron una versión descacharrante de la historia en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores. La dama del lago sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra. Los hechos que se cuentan sobre el rey Arturo están a caballo entre la historia y la leyenda, pero a lo largo de los siglos han servido para que se conviertan en símbolos de lealtad, justicia y paz. Hay también algo de magia. ¿Te he contado cómo me enseñó Merlín a pensar? No. Convirtiéndome en animales. Oh, vamos, Arthur. Ginny, lo que quiero decir es que me hacía creer a mí que me había convertido en un animal. Y un trasfondo oscuro y tenebroso con celos, traiciones y venganzas. En definitiva, todos los elementos necesarios para alimentar una buena película. Y no solo de aventuras, también un buen musical. Camelot es único. Tenemos, sin duda alguna, el mejor y más uniforme clima de toda Inglaterra. Ordenado por decreto. No digáis tonterías. Es verdad. Es verdad. The Crown has made it clear. The climate must be perfect all the year. A law was made a distant moon ago here. July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. The winter is forbidden till December, and exits March the 2nd on the dot. By order, summer lingers through September in Camelot. 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 Camelot, con canciones y música de Alan Lerner y Frederick Loeb, los mismos autores de Gigi o My Fair Lady, se estrenó en Broadway en 1960 con un reparto encabezado por Richard Burton y Julie Andrews. Estuvo varios años en cartel y en 1966 la Warner compró los derechos para llevarlo al cine, misión que se le encomendó al director Joshua Logan, que había dirigido algunas películas de éxito como Bus Stop o Picnic. Oh, Rey Arturo, ¿qué clase de hombre debéis de ser para haber creado un nuevo orden de vida? Os venero antes de conoceros. La idea era que Richard Burton y Julie Andrews repitieran sus personajes del teatro en el cine, pero ambos rechazaron el trabajo. Fue Joshua Logan quien eligió personalmente a Vanessa Redgrave para el papel de Ginebra. Incluso aceptó esperarla 2 meses a que concluyera su compromiso con una obra de teatro que por entonces representaba en Londres. Al pedírmelo estuvo tan atento que no pude rehusar. En cuanto al personaje de Arturo, fue el propio Richard Harris el que se postuló para el papel. No dejaba de llamar al director e incluso contrató a un tipo para que se paseara por la puerta de los estudios con un cartel que decía: Harris es mejor que Burton, solo Harris para Camelot. Y lo más asombroso de todo es que quería ser el rey más heroico, el más sabio, el más espléndido rey que jamás se hubiera sentado en un trono. Tal fue su insistencia que la Warner acabaron aceptando. Entonces es que me aceptáis.
sin vacilación. Al tercer protagonista de la historia lo encontraron en Italia. Jenny, he aquí el Lancelot del que Merlín solía hablar. Sed bienvenido. Me honro con estar aquí, mi señora, y permitidme ofrecer mi eterna dedicación a esta noble causa. Gracias, señor. Franco Nero era un actor italiano que hasta entonces solo había destacado en algunos spaghetti westerns. Eso sí, era un galán con muy buena planta. ¿Y habéis logrado la perfección, señor? Físicamente sí, señora, pero la perfección del alma es una tarea que no tiene fin. En la película tenía también un papel destacado David Hemmings, el protagonista de Blow Up, de Antonioni, que daba vida al hijo bastardo de Arturo, el malvado que acababa llevando a Camelot a su destrucción. Mordred. Sí, majestad. Soy Mordred. Where are the simple joys of maidenhood? Where are all those adoring, daring boys? Where's the knight pining so for me? He leaps to death in woe for me. Oh, where are a maiden's simple joys? La película narra la historia de un triángulo amoroso, el que forman Arturo, Ginebra y el caballero Lancelot. Un triángulo amoroso que se debate entre la lealtad y la pasión. Nunca deseé amarte. Fue mi destino y no pude evitarlo. Arturo es mi marido. Debo estar con él mientras que él lo quiera. Pero sobre todo, Camelot habla de la construcción de un sueño. Supongo que creáramos una nueva orden de caballería. ¿Qué? Una orden en la que el poder solo se usara por justicia. Mejorar en vez de destruir. Un reino utópico en el que prevalezca la igualdad y la justicia, en el que los tribunales sean los que diriman las disputas y no la fuerza de la espada. El poder de parte de la razón. Eso es, Jenny. No que el poder es la razón. El poder para la razón. La primera parte de la película tiene un tono alegre y divertido. ¡La tabla redonda! Mi padre tiene una que sería perfecta. Cabe en 155. Fue un regalo de bodas y nunca la ha usado. Un tono que se va volviendo cada vez más oscuro y triste a medida que Arturo descubre que su mujer y su amigo le engañan. Los quiero y ellos me han correspondido con pena y tormento. He sido traicionado. Lo veo en sus ojos. Lo siento cuando hablan. How to handle a woman. There's a way, said the wise old man. A way known by every woman since the whole rigmarole began. Camelot se rodó en Technicolor y Panavisión, con un colorido y una ambientación de gran belleza que recuerda a los cuadros de los pintores prerrafaelistas del siglo XIX. La película se rodó en los estudios de la Warner, donde se construyeron unos decorados espectaculares. Así que este es el famoso salón del trono donde se sienta el rey de Inglaterra. Es hermoso en verdad. Maravilloso para fiestas. No para fiestas precisamente, sino que ese mismo salón sería utilizado en años siguientes en otras muchas películas y series de televisión. En cuanto a los exteriores, muchos de ellos se filmaron en España. ¿Veis ese castillo? Sí. Pues solía iluminarse de una especie de color rosa. El castillo de Coca hizo las veces de Camelot, mientras que el Alcázar de Segovia es la fortaleza de Lancelot antes de emprender su viaje a Inglaterra. Y no fue la única aportación española a la película. Muchas de las armaduras que vemos en ella son las mismas que se utilizaron en la película El Cid. Perdonad, la armadura necesita ser engrasada. No deberían estar tan mal porque después se vendieron a la Disney, que las volvería a utilizar en la película La Bruja Novata. Los mayores problemas durante el rodaje de Camelot los causó Richard Harris. El actor se pasaba el día bebiendo. Fumaba 3 cajetillas diarias, lo que hizo que perdiera la voz en un par de ocasiones y tenía facilidad para meterse en peleas. En una ocasión le partió el labio de un puñetazo a David Hemmings durante una discusión. Vanessa Redgrave estaba aterrorizada ante él. Por favor, esperad, no os haré ningún daño. Mentís, saltaréis sobre mí y me arrojaréis al suelo. Harris además no paraba de discutir con el director y se presentaba cada día en el despacho de Jack Warner con nuevas quejas y demandas. Hasta que un día Jack se cansó, le cogió del brazo y le llevó hasta el pie de la famosa torre de agua con el logo de Warner Brothers. ¿Ves lo que dice ahí? Dice Warner Brothers. El día que ponga Harris Brothers,
Haremos las cosas a tu manera. Do you recall the other night that I distinctly said you might serve as my escort at the next town fair? Well, I'm afraid there's someone who I must invite in place of you, someone who plainly is beyond compare. The Frenchman's power is more tremendous than I have ever seen anywhere. And when a man is that stupendous, he by right should take me to the fair. Una de las decisiones más criticadas al director fue la de elegir como protagonistas actores que no eran cantantes. Cuanto más fea es la verdad, más amigo es el que os la dice, y a menos que se os diga la verdad, vuestra tabla redonda está perdida. Pero Logan no cedió a las presiones y lo cierto es que tanto Vanessa Redgrave como Richard Harris salvan la papeleta con bastante dignidad. Al único que hubo que doblarle las canciones fue a Franco Nero, incapaz de emitir una sola nota afinada. Mi habilidad viene de mi adiestramiento, mi fuerza de mi pureza. 13 hermosas canciones integran el musical. Muchas de ellas funcionan como monólogos interiores que desvelan los pensamientos más profundos de los personajes. ¿Cuándo di el traspiés? ¿Dónde me equivoqué? Es que no debí haberla amado. Entonces yo no debí venir al mundo. Pero hay también temas ligeros y divertidos. Además es la civilización, y la civilización ha de tener entretenimientos agradables. Joshua Logan decidió filmar las canciones incluyendo un gran número de primeros planos que acentúan la intimidad y sensualidad de esos momentos, algo que descolocó a muchos amantes del género musical. Estoy en contra de esas nuevas ideas vuestras. ¿Por qué no dejáis de cavilar de una vez y lo dejáis todo igual que está ahora? Todo ello hace de Camelot un musical que es a la vez clásico y transgresor. If ever I would leave you, it wouldn't be in summer. Seeing you in summer, I never would go. Your hair streaked with sunlight, your lips red as flame, your face with a luster that puts gold to shame. Aunque la película no funcionó del todo mal en taquilla, no fue el éxito que esperaban en la Warner. Hemos pasado mucho juntos, los tres, y por la espada Excalibur soportaremos esto. En la ceremonia de los Oscar de 1968 llegó con 6 nominaciones. ¿Puedo asistir a la ceremonia? ¿Vendrás, Ginny? A todo el mundo le encantará. Desde luego, Arthur. Al final ganó los premios de Mejor Vestuario, Mejor Dirección Artística y Mejor Banda Sonora. Y una curiosidad, este tema que suena de fondo, If I Ever I Could Leave You, ganó aquel año el Globo de Oro a la mejor canción original escrita para una película, tal y como rezaba el epígrafe del premio, a pesar de que había sido escrita para la producción teatral de Camelot. Hasta ahora es la única vez en la historia de los Globos de Oro que ha sucedido. Franco Nero y Vanessa Redgrave se enamoraron durante el rodaje y se casaron. 2 años después se divorciarían, pero en 2006, 35 años después de su ruptura, volvieron a juntarse y desde entonces forman pareja estable. Richard Harris, por su parte, compró él mismo los derechos de la obra teatral y unos años después llevó Camelot de gira teatral por varios países. En cuanto a Jack Warner, Camelot fue la última película que produjo el que ya era por entonces el último de los fundadores de Hollywood que aún seguía en activo. Poco después del estreno de la película se vio obligado por los jóvenes ejecutivos del estudio a vender su paquete de acciones e irse a su casa. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos por hoy. Espero que os haya gustado el programa y si es así, os esperamos la próxima semana. Os dejamos con la habitual versión de una canción de cine. El grupo de música a capela 11th Hour canta el tema principal de la película Los Wonders, que Tom Hanks dirigió en 1996. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez. Chao. Breaking my heart into a million pieces, like you always do. And you don't mean to be cruel, but you never even knew about the heart.
do. It's that thing you do. I know all the games you play. Still I've got to find a way to let you know that you'll be mine someday. 'Cause we could be happy, can't you see? If you'd only let me be the one to hold you and keep you here with me. 'Cause I try to forget you, girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do. I don't ask a lot, girl, but I know one thing's for sure. It's your love I haven't got, girl, and I just can't take it anymore. Could be happy, can't you see? If you'd only let me be the one to hold you and keep you here with me. 'Cause it hurts me so just to see you go around with someone new. And if I know you're doing that thing every day, just doing that thing. I can't take you doing that thing you do. That thing you do. Cadena SER. La radio.